Parece todo muy tranquilo antes del importantísimo dato de inflación que conoceremos mañana. El dato correspondiente al mes de enero, que es muy difícil de predecir debido al efecto enero. Y existe el temor de que sea más caliente, más elevado de lo esperado. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 11 de febrero de 2025 y en este momento son las 21:46 hora en España, 15:46 horario en Nueva York. El día de hoy tenemos que hablar, cómo no, de los aranceles. Ayer, justo al cierre de sesión en Wall Street, Trump oficialmente ordenó un arancel al 25%, del 25%, perdón, al acero y al aluminio. ¿Y a que no adivinan quién es el país más afectado por todo esto? Efectivamente, Canadá, que ya ha respondido y que ya ha hecho algunos comentarios. La tensión entre Canadá y Estados Unidos parece estar servida, y es que el principal objetivo de Donald Trump no es ganar dinero con los impuestos a Canadá, es como ya bien ha dicho en alguna ocasión y ha reafirmado el día de hoy, que va en serio, es conseguir que Canadá sea un estado más dentro de su país. Dicho esto, el día de hoy también tenemos que hablar del testimonio que ha llevado a Powell a hablar delante del Capitolio. Sí que es cierto que no ha dicho nada, pero bueno, vamos a repasar lo poco que ha dicho y vamos a trabajar la previa del dato de IPC de mañana. El dato de enero históricamente es un dato muy complicado de predecir debido a ese efecto enero. ¿Qué es este efecto enero? Bueno, pues en este vídeo vamos a descubrirlo. Arrancamos hablando de los aranceles. Trump ordenó oficialmente ayer al cierre de Wall Street un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio. Aproximadamente una cuarta parte de todo el acero utilizado en Estados Unidos es importado, la mayor parte procedente de México y Canadá, o de países de Asia, Europa como Japón, Corea del Sur y Alemania. Si bien China es el mayor productor y exportador de acero del mundo, envía muy poco a Estados Unidos. Los aranceles del 25% ya impuestos en 2018 excluyeron del mercado a la mayor parte del acero chino. China exportó solo 508.000 toneladas netas de acero a Estados Unidos el año pasado, es decir, el 1,8% de las exportaciones totales de acero a ese país. Como podemos observar aquí, los mayores perjudicados por estos aranceles del 25% al acero son Canadá y México. En el caso del aluminio, Estados Unidos depende en mayor medida de las importaciones. Aproximadamente la mitad del aluminio que se utiliza en Estados Unidos es importado y, como pueden observar aquí, la gran mayoría procede del país vecino, de Canadá. Evidentemente, ante este arancel del 25% y viendo que afecta especialmente a Canadá, su primer ministro no se ha quedado corto y ha dicho que hablaría con otros aliados occidentales para planear una respuesta firme y clara al arancel del 25% impuesto a todas las importaciones de acero y aluminio. Como ya he dicho en la introducción, creo que por aquí estará el conflicto servido y creo que habrá mucho comentario sobre ello, porque el objetivo de Trump no es recaudar dinero con los aranceles a Canadá, puede que con aranceles recíprocos y demás sí, pero no con los que está imponiendo que afectan a Canadá, sino principalmente conseguir que sea un estado más. Los aranceles al acero y al aluminio han sido un tema importante para Trump a lo largo de todo el proceso. Y a pesar de que afectan a poco menos de 50.000 millones de dólares de importaciones, fueron el primer golpe real en la guerra comercial de 2018 y en última instancia. Es decir, no son unos aranceles que realmente vayan a suponer grandes ingresos a Estados Unidos, pero sí que parece un poco el caballo de Troya para luego abrir más el paraguas. El acero y el aluminio son solo una pequeña parte, fíjense, de una categoría más amplia de importaciones críticas. Goldman anticipa que el petróleo, los productos farmacéuticos, los semiconductores y otros equipos eléctricos representarán la mayor parte de estos bienes críticos. Es decir, utiliza un poco acero, aluminio para penetrar en este mundillo de los aranceles y a partir de ahí sí que es cierto que parece que el abanico se puede abrir. Respecto a los aranceles recíprocos que entrarán en juego en las próximas horas, de momento no ha habido ningún anuncio sobre ello, por tanto, muy probablemente al cierre de Wall Street de hoy o mañana se lleve a cabo o se firme la orden ejecutiva de este arancel recíproco.
¿Quién son los países más expuestos? Bueno, pues especialmente mercados emergentes. Se estima que Tailandia, India y Brasil están entre los más vulnerables debido a la diferencia efectiva de aranceles con respecto a Estados Unidos. Sin embargo, Trump ha enseñado en varias ocasiones la brecha entre los aranceles automotrices de Europa y Estados Unidos, que esto también es importante. Es decir, este arancel recíproco va a afectar sobre todo a estos países emergentes, pero especialmente por el lado automovilístico, sí que es cierto que puede afectar a la Unión Europea y más concretamente a ese sector del automóvil. Fíjense que los aranceles son del 10% de Estados Unidos, perdón, de Europa a Estados Unidos y el 2,5 de Estados Unidos a Europa. Por tanto, oye, tendrá o querrá igualarlo, ¿no? Por tanto, este es el punto en el que nos encontramos en este momento. Parece que el mercado no reacciona del todo mal a todo este tema de los aranceles. Sí que es cierto que hoy hemos visto cómo los rendimientos del Tesoro americano han seguido yendo al alza, pero el dólar se ha ido a la baja, es decir, movimientos un tanto inestables. De momento no estamos viendo grandes reacciones. No es que el mercado esté ignorándolo por completo o esté subiendo, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero tampoco estamos viendo grandes correcciones por todo este tema arancelario. Como ya veníamos comentando los días anteriores, estamos observando un claro rango lateral. Si hablamos de Europa, fíjense, las acciones europeas, a diferencia de las estadounidenses que están laterales, las europeas nunca han dejado tan atrás a los mercados estadounidenses al comienzo de año. El stock 600 supera al índice S&P 500 por 4 puntos porcentuales en términos de dólar. Esto es más que el récord establecido en el año 2006. Fíjense, el índice DAX ha superado por primera vez los 22.000 puntos, pese a que el país se encuentra en recesión. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué Alemania está en recesión y el DAX lo está haciendo tan bien? ¿Es que realmente la macroeconomía no se traslada a los mercados? ¿La macroeconomía no sirve para nada? Pues al contrario, sinceramente creo que la macroeconomía es soberana. Pero claro, da igual dónde esté residiendo una compañía si la mayoría de sus ingresos los obtiene del exterior, ¿no? Vamos a irnos a los principales valores del DAX alemán y a ver de dónde generan sus ingresos, que quizás alguno nunca se había planteado esta situación y es la clara explicación de por qué Alemania o el DAX alemán lo está haciendo también. Fíjense, si nos vamos a TradingView, que es una herramienta fantástica, nos vamos aquí a más información, nos vamos a ingresos, podemos observar que la compañía con más peso, sí, están ordenadas por peso, puede que hayan cambiado porque las ordené hace unos meses, pero vamos, básicamente está así la cosa. Fíjense como por ejemplo SAP, una compañía que ha tenido una revalorización bastante grande en el último año. Fíjense que en el año 2023, si nos vamos a ver cómo tenía los ingresos distribuidos por países, Estados Unidos 11 billions y Alemania solo 5 billions, es decir, muy poquito. Fíjate que Alemania es la parte naranja, es una pequeña parte dentro de todos los ingresos que genera esta compañía, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al Linde, otra compañía que lidera, podemos observar aquí cómo Alemania es una parte irrisoria dentro de todos los ingresos. ¿Dónde genera más ingresos? Evidentemente en Estados Unidos. Si observamos Siemens, aquí sí que es cierto que puede que el mercado alemán sea más grande, fíjate. El mercado alemán, bueno, es pequeñito, ¿eh? Mercado alemán 13 billones, fíjate, Europa en general 22 y Estados Unidos otros 20. Es decir, solo Alemania no representa una gran parte, ¿no? Esto es algo que es importante de observar. Fíjense, Allianz también, que ha tenido buen comportamiento. Podemos observar cómo Alemania, en este caso, es el mercado, ni sale. Alemania entra dentro de Europa, que es el mayor mercado, pero el mercado más grande sigue siendo el resto, es decir, Alemania no es el mercado más grande. Si nos vamos aquí a Telecom, una compañía que también lo ha hecho bastante bien, vemos que Norteamérica es el mercado más grande. Sí que es cierto que Alemania factura 25 billones, pero es que 72 vienen de Estados Unidos, ¿no? Y otros 13 de Europa, excluyendo a Alemania. Bayer, que sí que ha tenido un peor comportamiento, pero bueno, esta es por otros temas. Aquí podemos observar también cómo Estados Unidos es el mayor mercado, Europa, sin contar Alemania, también es el segundo mayor mercado y Alemania tan solo 2 billones, ¿no? Es decir, oye, aunque sean compañías que residan en Alemania, sí que es cierto que gran parte de sus ingresos, al menos las que están liderando, los están generando fuera. Y si son compañías tecnológicas, pues oye, no se ven tan afectadas como por ejemplo la manufactura. Ahí la manufactura sí que ha tenido
sí que se ha visto muy perjudicada. Por tanto, esto también es importante y es decir, si no hay una recesión global, si solo es el país el que lo está haciendo mal, pues sí que es cierto que hay compañías que se pueden beneficiar. Lo hemos visto también en China, hemos visto alguna compañía en China, como por ejemplo Pinduo, que lo ha hecho mucho mejor que otros valores que quizás dependen más del consumo chino dentro de esa deflación que vive el país. Por tanto, esto es un punto también que hay que tener en cuenta. Dicho esto, vamos a meternos de lleno en lo que ha pasado el día de hoy. El testimonio de Jerome Powell, ya no sé si en el Capitolio o en el Senado donde era hoy, pero básicamente tiene que hablar los 2 días, uno en el Senado, otro en la Cámara de Representantes, y hablar un poco sobre la situación, le hacen preguntas y demás. No iba a poner nada, pero aprovechando que mi buen amigo Javier del Valle ha hecho un resumen bastante bueno, pues lo aprovecho y ya de paso le menciono y recomiendo su canal, su curso y todo lo que tiene por ahí, que todo lo que hace es maravilloso. Fíjense, sobre la economía, lo más importante que ha dicho, voy a centrarme en lo más importante porque está viendo la conferencia y no vale para nada. El mercado no se ha movido y Powell no ha dicho ninguna pregunta interesante. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en lo más importante. Los altos tipos de interés hipotecarios están más relacionados con el Tesoro que con la política de la Reserva Federal. La Fed no puede controlar los tipos de interés a largo plazo. Bueno, esto es algo que ya sabemos, ¿no? Y que Scott Bessent, de hecho, ha mencionado estas últimas sesiones. Al final, que los tipos de interés hipotecario están más relacionados con el Tesoro que con la política de la Reserva Federal, pues totalmente de acuerdo. Los tipos hipotecarios dependen de los tipos de interés a largo plazo y los tipos de interés a largo plazo son las tasas federales más una prima de duración. ¿Qué entra dentro de esa prima de duración? Expectativas de inflación, expectativas de crecimiento y sobre todo también ese déficit público. Mayor déficit público, mayor deuda hay que emitir y por tanto es un lastre para el precio del bono y alza la rentabilidad. Por tanto, si se quiere reducir ese déficit, sí que es cierto que libera un poco para que el precio del bono vaya al alza. Por tanto, ese comentario de que las tasas hipotecarias dependen del tesoro, totalmente de acuerdo. Sobre política de Trump y aranceles, la verdad que ha estado esquivando todas las preguntas y ha dicho, claramente la ley no permite que el presidente destituya a un miembro de la Junta Directiva de la Reserva Federal. Cuando le han dicho si teme por su mandato, no creo que Musk o su equipo hayan intentado acceder a los sistemas de la Fed. Y el punto más importante es, no es trabajo de la Fed comentar sobre los aranceles. Y ha dicho que tendrán que ver los efectos que tienen los aranceles en el consumidor para poder sacar conclusiones, que por el momento no puede opinar nada. Sobre política monetaria, sí que es cierto que ha dicho que utilizaremos la flexibilización cuantitativa, el QE, solo cuando las tasas estén a cero, es decir, se descarta que vayamos a pasar de un QT a un QE, que vayamos a pasar de un QT a nada, sí que es probable y yo creo que se llevará a cabo en la primera mitad de este año, pero pasar de QT a expansión cuantitativa, de momento, o al menos ha dejado claro que no lo intenta. Y también ha dicho no necesitaremos apresurarnos para ajustar la política. Y luego sí que es cierto que sobre la banca ha dicho que las reservas son abundantes, muy ligado también a que no va a abrir o no va a hacer QE, al menos en este momento, y un poquito más. La verdad, no ha habido ningún movimiento en el mercado ni nada, al menos a priori. Estaremos pendientes por si mañana hay algún comentario extra. El patrocinador de este vídeo es Cryptan, el lugar donde no se especula con criptomonedas, se invierte con ellas. Es una plataforma blockchain centrada en los inversores que quieran exponerse a las criptomonedas y su tecnología. Su objetivo es trabajar como el complemento perfecto de tu banco, proteger tu riqueza y ayudar a que crezca. Cryptan es una empresa registrada en el Banco de España para servicios de custodia y compra-venta de activos digitales. Más del 80% de sus fondos se guardan en monederos multifirma ultra fríos que requieren la colaboración de diferentes personas dentro de la compañía. A través de esta plataforma podrás comprar directamente Bitcoin, Ethereum, USD Coin y Litecoin, aunque sí que tendrás acceso a otras criptomonedas dentro del apartado de cestas. El objetivo no es ofertar a lo loco. Como dice su fundador, Cryptan no es un bazar, no es un lugar para hacer locuras. Cryptan es un lugar para obtener rentabilidad. Uno de los productos estrella es Cryptan Earn, donde se puede obtener rentabilidad a plazo fijo y flexible hasta el 10% TAE. Probablemente te preguntes, porque yo lo he hecho, ¿cómo obtiene esta rentabilidad? ¿Es seguro? De primeras, hay que tener en cuenta que Cryptan no está adherido a ningún fondo de garantía de depósito.
trabaja con criptomonedas, por lo que se deben conocer los riesgos antes de depositar el dinero. Cryptan utiliza ese dinero depositado para obtener rentabilidad mediante préstamos institucionales colateralizados, provisión de liquidez DeFi y arbitraje de derivados. Si te interesa saber más sobre esta forma de invertir en cripto, te dejo todos los enlaces en la descripción. Y si estás interesado en probar CryptoEarn, usa el código MrPuertas y obtén un 35% más en la recompensa que vayas a obtener. Y recuerda que con cualquier inversión, tu dinero está en riesgo. Dicho esto, vamos ya con la situación del mercado y con la previa del dato de inflación que conoceremos mañana. Fíjense, hay bastante ansiedad. Ya lo comentábamos en el vídeo del fin de semana que la ansiedad de cara al dato de inflación sí que estaba aumentando un poquito. El dato de inflación de mañana parece ser un poco el eje de toda la semana y algo que están observando bastante los operadores, prácticamente como cada dato de IPC que se conoce, no, que se conoce al mes, ¿no? Los operadores sí que es cierto que lo esperan un poco con ansias. Vale, dicho esto, el movimiento esperado por el mercado de opciones a fecha del domingo era de un 1,3%, una cosita así, ¿no? Hemos visto que el mercado apenas se ha movido, por tanto, ese sería el movimiento esperado de cara a mañana. Hay que tener en cuenta que enero es un mes particularmente difícil para hacer pronósticos en el dato de inflación. Esto se debe a que muchos ajustes anuales se calculan en enero y estos generalmente se centran en lo que la Reserva Federal llama inflación no de mercado o precios que tienden a retrasarse como las tasas de seguros o los precios en los hospitales. La preocupación el miércoles es que veamos un regreso de ese efecto enero que impulsó el IPC el año pasado y desencadenó una serie de preocupaciones sobre la inflación en el primer trimestre. No sé si recuerdan lo que pasó el año pasado. Si no se lo recuerdo, el informe de IPC correspondiente a enero hizo que la previsión de recortes de tasas de final de año se redujera a solo 19 puntos básicos. Recordemos que iniciamos el año 2024 descontando 6, 7 bajadas de tipos fácil y nos plantamos en febrero con un descuento de solo 19 puntos básicos. Es decir, debido al dato de inflación correspondiente a enero, hubo un salto bastante grande por ahí. Este año, de momento, solo se han descontado 42 puntos básicos de flexibilización, por lo que está en juego, lo que está en juego no es tan importante y el mercado está mucho más centrado en los aranceles y la política en este momento. Dicho esto, el mercado reaccionará y soy parcial a favor de la fortaleza del dólar estadounidense en caso de que se produzcan datos positivos. Al final, ese miedo al efecto enero podría hacer saltar los rendimientos, podría hacer saltar el dólar y generar inestabilidad en el mercado. Como digo, no está tanto en juego, no hay tanto que perder como lo había el año pasado. El año pasado se estaban descontando 6, 7 bajadas de tipos y como ven, si tras el dato se descontaban solo 19, hubo mucho terreno perdido. Ahora la verdad que es una posición mucho más equilibrada, es decir, si sale un dato más, pues volveremos un poco a descontar menos y si sale un dato inferior, pues descontamos un poco más, pero es una posición mucho más equilibrada que la que teníamos el año pasado. De ahí que yo sí que es cierto que espero un dato más o menos en línea y que tampoco haya mucho movimiento del mercado. Pero como digo, eso es lo que espero yo y es muy difícil. Y ya, si ya por si es hacer pronósticos o adivinanzas, bolas de cristal, imagínense en un dato como el de enero. Sí que es cierto que a poco que salte, creo que puede saltar también el dólar. No obstante, los analistas prevén que el IPC subyacente aumente un 0,3%, manteniendo la tasa interanual en el 3,2%. Esperan para el dato general un 0,32% y que se quede la tasa interanual en el 2,9%. Goldman Sachs estamos o esperan un aumento del 0,34% en el IPC subyacente, es decir, un poquito más frente al 0,3% del consenso, correspondiente a una tasa interanual del 3,19%. Bueno, estaría un poco más en línea con el consenso general, sí. Esperamos un aumento del 0,36 en el IPC general de enero. Aquí se espera un 0,32, 4 décimas por encima, pero sería un cambio porque un 0,36% en el dato de IPC general saltaría a una décima 0,4. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Tengan en cuenta las décimas porque puede generar más sustos de lo esperado mañana cuando se conozca el dato. Reflejando una subida del 0,4% en los alimentos y el 0,6% en la energía. Nuestra previsión es coherente con un aumento del 0,4% del IPC subyacente en los servicios, excluidos los alquileres y los alquileres equivalentes a los propietarios, y con un aumento del 0,32% del IPC subyacente en diciembre.
Por tanto, esto es un poco lo que se espera, alrededor de 0,3. Pero sí que es cierto que si sale un poquito más, hay 0,36, aunque solo haya unas décimas de diferencia con respecto a lo esperado, nos vamos ya a un 0,4 y sí que es cierto que el mercado podría reaccionar un poco peor. Como digo, mucho temor o bastante temor en los mercados, en los operadores debido a este efecto enero. Veremos finalmente cómo se da. Dicho esto, vamos a repasar un poco la situación de mercado, ¿no? Vamos a ver cuál es la posible reacción que pueda haber. Si observamos la amplitud, la verdad es que no nos está diciendo nada, simplemente que hay gran inestabilidad. Fíjense como desde la investidura, más o menos, desde el martes 21 de enero, que posterior a la investidura, no hemos tenido una amplitud estable, ni al alza ni a la baja, es decir, rango lateral total. Y hoy, antes del cierre, pues estaba ligeramente positivo, luego ligeramente negativo, y así es como se estaba moviendo. Por arriba se están comprimiendo mucho los niveles. Esto sí que me ha llamado la atención, me genera ciertas sospechas, ¿eh? El Volatility Trigger está en 6.055. Ayer, si recuerdan, estaba en 6.045. Es decir, se están comprimiendo muchos niveles. Perder o si cerrar por debajo de este nivel sería cerrar en gamma negativa y sería ser mucho más vulnerable de cara a mañana a cualquier dato que pueda ocurrir. Y es un dato, o sea, es decir, se están comprimiendo muchos niveles y a poco que haya caída, el riesgo de mayores ventas se puede acelerar. En el rango 6.000-6.030 hay una fuerte concentración de gamma a corto plazo a vencimiento diario, lo que debería actuar como soporte. Si este nivel cede, podríamos ver una mayor presión a la baja, pero cierto es que si pasan los comentarios de Powell, y los de hoy han pasado bastante bien, y el dato de IPC sin sorpresas, la volatilidad a corto plazo podría seguir bajando, ya que hay una ansia bastante grande por todo ello, entonces habría un desplome por ahí y sí que es cierto que eso sería impulsado, aquí ya palabras un poco más técnicas, pero básicamente que los creadores del mercado comprarían acciones para ajustar sus coberturas, lo que genera presión alcista del precio subyacente. Por tanto, sí que veo gran riesgo de que la amplitud es muy inestable y de que se están comprimiendo muchos niveles. Pero oye, es que no hay por qué ser catastrofista, al menos por ahora, como digo. Gran inestabilidad, sí. Falta de fortaleza, sí. Catastrofista, no hay por qué, al menos por ahora. Pero sí que estamos observando que los niveles se están comprimiendo, es decir, que si hay un dato muy ligeramente que no va en línea con lo esperado, podríamos mover una reacción mayor si se pierden estos niveles. Y ahora, si todo pasa, si mañana Powell pasa, los aranceles no hacen mucho ruido, aunque mañana se espera que se anuncien esos aranceles recíprocos, pero ya estarían descontados o deberían de estar descontados y el dato de IPC pues, sale más bien en línea, pues oye, también es cierto que el mercado está aguantando niveles y podría obtener un nuevo impulso simplemente por esa caída de la volatilidad y los ajustes que deberían de hacer los creadores de mercado. Por tanto, este es un poco el escenario que estamos planteando. Niveles muy comprimidos, alto riesgo si se pierde y cada vez es más alto el riesgo debido a si hay un dato un poquito fuera de lo común, pero si todo pasa bien, si todo sale calmado, pues oye, a ver si por fin podemos romper esos 6.100 puntos al alza. Dicho esto, vamos al cierre de sesión y vamos a poner un poco ya en el gráfico todos estos comentarios que hemos hablado, ¿no? Vamos a ello. Vamos a empezar hablando por Europa. Ya hemos comentado, evidentemente, ese gran momentum y ese comportamiento que vive, por ejemplo, el DAX alemán. Pero es que fíjense, el Eurostock 600 otro día más al alza, subiendo un 0,23%, independientemente de esas amenazas de un arancel recíproco y de cómo puede afectar al sector automovilístico. De hecho, si nos vamos a observar por sectores, podemos ver que el día de hoy el sector, mira, aquí vemos el sector materiales básicos, que sí que es cierto que ha caído un 2%, vemos aquí también el sector de viajes, que ha caído un 2%, pero el resto, fíjense, tecnología, otro 0,77% arriba. Vemos por aquí telecomunicaciones, otro 0,29%. Automovilístico, que hay temor por los aranceles, otro 0,32%. La verdad es que se está comportando espectacular. Bueno, y ahí lo tienen, el Eurostock 600, 0,23% arriba, futuros del Eurostock 50 también, 0,7, DAX alemán también, 0,58 y supera los 22.000 puntos por primera vez en su historia, el CAC 40 francés 0,28 arriba, IBEX 0,52 también después de correcciones
del viernes. Reino Unido prácticamente plano el día de hoy. Italia más 1% arriba. Suiza más 0,51 y Países Bajos más 0,77%. Tanto de momento, oye, Europa sigue teniendo ese gran impulso, se sigue alimentando de esa esperanza de que la guerra Rusia-Ucrania vaya a finalizar pronto, se sigue alimentando de ese buen comportamiento que estaba teniendo el lujo, se sigue alimentando también de esos buenos resultados que habían tenido los bancos, sobre todo en España, y eso es lo que sigue alimentando un poco a Europa. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta el factor gas, que está siendo un invierno, parece algo más frío de lo que se podría esperar, o no sé si está siendo, no me atrevería a decir que está siendo más frío, pero bueno, que las reservas de gas sí que es cierto que están siendo un poco más vacías del año anterior, por ejemplo, y eso no suele venir muy bien a la renta variable, ¿no? Pero por otro lado, la verdad que el único temor que podríamos tener en este momento, que quizás se esté infravalorando, es estos aranceles y que entre en una guerra comercial la Unión Europea con respecto a Estados Unidos. Esto sí que es cierto que al igual que afectó a Canadá, al dólar canadiense, aunque fuera de forma momentánea por la suspensión, podría generar también bastante volatilidad por Europa, pero de momento poco más hay que comentar. Y fíjense, hoy la renta variable ha subido incluso con el alza desmesurado de los rendimientos. Fíjense el rendimiento europeo a 10 años que salta 2,43%. Esto no suele ser muy habitual, ¿eh? En Europa la correlación inversa entre el alza de los rendimientos y caída de la renta variable es muchísimo más fuerte. Es decir, si se mantiene esta subida de los rendimientos, no apostaría yo mucho porque se mantenga la fortaleza en la renta variable. Generalmente, estadísticamente, no suele ser así. Rendimiento francés también al alza, 3,16. Han tenido un gran salto, un poco, yo creo que descontando también por este lado de la renta fija. Ya saben que el operador de renta fija más profesional suele adelantarse un poco a los movimientos del mercado. Un poco también todo este tema aranceles y demás. No sé, veremos a ver cómo finaliza todo y cómo se acuerda todo y si no hay una escalada en guerra comercial mayor. Si nos vamos a Asia, hoy ha sido un día de bilucho. El Nikkei japonés prácticamente plano, Nifty menos 1,32%, la verdad, no. No, perdón, Nikkei creo que ha estado cerrado, Nikkei ha estado cerrado y el Nifty indio ha caído un 1,32%, de nuevo vuelve a mirar de cara a los mínimos. El Hansen sí que ha abierto el día de hoy, ha cerrado ligeramente abajo, un 1,06% abajo, corrigiendo un poco gran parte de esta subida. De momento aquí no se ha roto nada, de momento por encima de medias. Bueno, no se ha roto nada, depende de la amplitud que lo pongas, pero bueno, sí que es cierto que en el corto plazo, pues oye, esta tendencia a corto plazo alcista, mientras mantenga medias, la verdad que se mantiene. Si nos vamos a Wall Street, vamos a observar cómo ha cerrado. Dow Jones cierra en positivo, 0,28. El S&P 500 logra salvarlo, ahí 0,03, pero el equiponderado 0,01% abajo. Nasdaq sube cae 0,35% y el Russell 2000 más perjudicado el día de hoy, 0,53 ya desde la apertura. Por sectores, energía, consumo defensivo y financiero, lo que mejor comportamiento ha tenido. Consumo cíclico, lo peor. Y dentro de consumo cíclico entra especialmente, amigos míos, Tesla. Fíjense, Tesla cae un 6%, va camino yo creo al único soporte que tiene el corto plazo, que son los 310. Estoy recibiendo muchísimas preguntas a Tesla. ¿Qué le pasa a Tesla? Bueno, pues recientemente ponía el gráfico de que si hablábamos que Nvidia estaba cara, agárrense con Tesla, que esa sí que estaba realmente cara. Y es un poco lo que está pasando con Tesla. Al final, yo sí que la llevaba el año pasado, me aproveché en gran parte de la subida por elecciones, pero a partir de ahí yo la verdad que solté rápido. De hecho, yo no pude aprovechar ni toda esta subida. Yo creo que la solté por aquí, porque ya lo veía desmesurado, la verdad. Tesla es una empresa que me encanta los más, pero considero que está bastante pasada de rosca. Y lo peor de todo es que considero que todo este alza no ha sido por nada relacionado con sus fundamentales, sino que ha sido simplemente por todo el tema electoral, que fue un poco lo que me hizo saltar del barco de Tesla en ese momento. Creo también que Elon Musk que puede que le esté perjudicando la acción ahora mismo, que Elon Musk esté más centrado en otras cosas. Esto es algo que siempre se ha hablado, y es que al final el inversor de Tesla no puede ser un inversor normal. Yo es algo que tengo bastante claro, porque un inversor normal le gusta que la compañía dé previsiones menores y que luego se superen, le gusta que su CEO esté muy centrado, que su director ejecutivo esté muy centrado en la compañía. Y en Tesla ocurre todo lo contrario. Y no es por ir contra de Tesla, que me encanta y que volveré a ser inversor de Tesla prácticamente seguro, porque me encanta Elon Musk, como digo. Pero sí que es cierto que el inversor normal no ve a Tesla como una compañía atractiva, ¿no? Porque Elon Musk da unos pronósticos
súper elevados, que luego no se cumplen. ¿Pero por qué Elon Musk trabaja así? Elon Musk trabaja poniéndose pronósticos a 6 meses muy grandes, llegar a Marte en 6 meses, evidentemente que no lo va a lograr, pero probablemente esté mucho más cerca, ¿no? Esto se explica muy bien en muchas bibliografías de Elon Musk. También Elon Musk no está centrado simplemente en Tesla, tiene muchos jaleos y ahora mismo está con la administración, ¿no? Y tuiteando constantemente. Puede que eso no le guste al mercado. Ayer se conocía la noticia de que Tesla no, Elon Musk lideraba a un grupo inversor que quería comprar OpenAI y puso casi 100.000 millones. Es decir, no es poca broma. Ya saben lo que pasó, por ejemplo, con la compra de Twitter, que tuvo que vender acciones de Tesla y que ahí Tesla sí que es cierto que corrigió bastante porque Elon Musk estaba comprando otra compañía, ¿no? Por tanto, todos estos aspectos sí que parece que están moviendo o motivando la caída de Tesla. Vamos a ver dónde hace suelo, vamos a ver si vuelve a recuperar fortaleza. Yo, como digo, es una compañía que me encanta, pero tampoco me caso con ninguna. Me gustan compañías que comprenda, que sea fan, evidentemente, de ellas y que me muestren fortaleza. Aquí, si no muestran fortaleza, no tienen por qué o no se ganan estar en mi cartera, ¿no? Si nos vamos a observar Apple, el día de hoy sube un 2%, un poco la oveja verde, en este caso los 7 magníficos. Fíjense cómo Microsoft cae 0,19, prácticamente plano. Nvidia sigue resistiéndose a la media de 50, pero está aguantando muy bien el tipo. Google menos 0,6% abajo. Amazon ligeramente abajo. Y Meta encadena 17 sesiones consecutivas al alza. Una auténtica locura, auténtico récord. Si volvemos al tablero, podemos ver que el VIX en este momento sube un 1,27. Estamos viendo que, perdón, no se suele decir así. Se sitúa en 16 el VIX, ligeros alzas, pero nada fuera de lo común. VVIX tampoco está, de momento parece bastante tranquilo. El S&P 500, fíjense que ha cerrado en los 6.068, es decir, por encima de ese volatility trigger. Cierra en gamma positiva, ligera, pero gamma positiva. Ya saben que si se pierden estos niveles, pues oye, las ventas se podrían acelerar, como he comentado antes. Los rendimientos ligeramente al alza el día de hoy, 4,53. Parece que todo ese tema arancel puede haber afectado, pero de momento movimientos muy inestables y movimientos muy raros. No me atrevería a decir cuál es el motivo porque tampoco son movimientos grandes. Si nos vamos a observar el oro, fíjense, el oro el día de hoy ha dejado una vela quizás un poco feilla, cae un 0,35, ha perdido los $2.900. Me comentaba alguien el día de hoy que si el oro había entrado ya, estaba haciendo un cambio de tendencia. Pues hombre, a ver, en el corto plazo, pues puede que esté haciendo un cambio de tendencia, la verdad, pero temporalidad diaria le toca corregir, pero un poquito más. Creo que irá muy ligado, o que se está viendo una euforia muy grande por todo lo que comentaba ayer, de la escasez de oro físico. Sobre todo eso es lo que está impulsando el precio en las últimas semanas. Y oye, ese miedo al arancel, si finalmente no se cumple, que ya se ha impuesto el arancel del acero y aluminio y no se cumple el del oro, pues probablemente ahí veamos ciertas correcciones. Les recomiendo ir a ver el vídeo de ayer para comprender lo que está pasando en el oro. Bitcoin es 95.000, el día de hoy ligeramente abajo, cae un 2% y el West Texas recupera terreno. De momento cierra por debajo de los $73 el barril. El dólar, pues fíjense, a diferencia de los rendimientos, de ahí que decía que se estaban viendo movimientos un tanto inestables, cae un 0,41%. ¿Cuál es el motivo? Pues no sé, ha tenido un movimiento muy rápido en un momento, no ha ido ligado a ninguna noticia, pero aquí lo pueden ver. Ha sido un movimiento que a su vez ha sido aprovechado por el oro, fíjense, por el euro, perdón. No sé a qué se debe, he estado buscando por ahí, Forest Life tampoco sabía a qué se debía, no sé si es que se ha filtrado que alguna orden que firmará Trump luego, tampoco es un movimiento en diario muy, muy relevante, pero bueno, sí que es cierto que vuelve a mirar a la baja y la verdad que no tengo claro cuál puede haber sido ese motivo. Así que nada. Dicho esto, para mañana tenemos segunda parte del testimonio de Powell, dato de inflación, evidentemente, y en cuanto a resultados empresariales, presentará Reddit, Uplovin, Robinhood al cierre. Poco más. Por cierto, denle cariño al patrocinador de esta semana, Cryptan. Ya saben que os guste o no os guste, trato de que todos los patrocinadores estén regulados. En este caso, Cryptan no puede estar regulado por la CNMV como un banco tradicional, pero está regulado por el Banco de España. Tiene evidentemente más riesgo porque son criptomonedas. Pero yo lo uso, ¿eh? Ya saben que no tengo ninguna obligación de decir que uso o no uso, pero sí que es cierto que yo no usaba ninguna plataforma cripto y bueno, me lo comentaron y tal, y la verdad que lo uso. Desde que hablé con ellos, que ya hablé hace unos meses, la verdad que lo uso.
sobre todo esa cuenta del 10% que es un poco la que patrocino, pero lo uso no como cuenta remunerada, ¿eh? No recomiendo usarlo como eso, sino como un dinero que tenía ahí, que estaba dispuesto a asumir un poco más de riesgo, al igual que invierto en acciones más especulativas, ese casi 10% pues me parecía atractivo y digo, bueno, pues vamos a probar y la verdad que me está gustando. He probado a temporalidad más corta, evidentemente, soy poco de fiar, pero bueno, denle cariño, ya saben, aunque no les interese, hace posible que estemos aquí cada día. Así que nada, si les ha gustado el vídeo, háganmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.